Política, educación, economía, salud, trabajo, arte, cultura, deporte y demás temas los tratamos acá, en Mirada Cuyana. Un programa con una mirada distinta, con invitados e invitadas especiales para charlar sobre lo que sucede en la provincia. Todas, todos y todes tenemos una mirada diferente de ver la realidad. Tenemos Mirada Cuyana. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Mirada Cuyana. Hoy queremos traerte este tema de la crisis habitacional para que podamos trabajar, por lo menos reflexionar juntos sobre lo que está pasando, sobre lo que ha pasado hace 3 días en la provincia, esta media sanción que se le ha dado al diputado a la ley Difonso, una ley bastante peligrosa y discriminadora, que la verdad que hoy aquí vamos a tratar de explicarla con las entrevistas y con las diferentes opiniones que hemos logrado recabar desde el equipo de Mirada Cuyana, pero también queremos invitarte a lo que contradictoriamente viene sucediendo en nuestra provincia. Mañana a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Juan Carlos Alderete, diputado por el Partido del Trabajo y el Pueblo en el Frente Todos, hace la presentación de un proyecto de ley de tierra, techo y trabajo con un planteo muy interesante que queremos que todos puedan conocerlo. Mañana a las 14 horas se va a transmitir por el canal de la CCC Nacional de YouTube, donde podemos conocer de qué se va a tratar este proyecto, pero que también hoy en Mirada Cuyana el coordinador provincial de la Corriente Clasista Combativa de Mendoza nos va a contar brevemente de qué se trata, Guido Peña, así que bueno, estaremos invitándote con otras opiniones y con otras voces aquí hoy en Mirada Cuyana. Espero que puedas analizar junto con nosotros esto que te presentamos ahora. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Mirada Cuyana. Bienvenido Nicolás Guillén. Queremos saber tu opinión sobre la crisis habitacional que se viene viviendo y viendo en nuestra provincia y también saber tu opinión en relación a esta media sanción que ha tenido la ley Difonso. Hace 3 días se le dio la media sanción y la verdad que ha generado muchísimas opiniones encontradas. ¿Vos qué pensás en relación a toda la situación? Bueno, desde el PTP el análisis que hacemos es que el problema de la vivienda es un tema estructural y de larga data. Lo que ha predominado en los últimos años o décadas ha sido dejar a cada individuo librado al mercado para que accedas a una vivienda. Eso con salarios muy bajos. ¿Qué ha pasado en esa situación? Que los alquileres se han absorbido el 50% de un salario y los sectores más postergados, que tienen salarios muy bajos, han sido obligados y empujados a las tomas de tierra. Esto ha sido permanente en la historia del país y de la provincia. La solución práctica que le han encontrado en un sector de las mayorías populares, y entendemos que esto es así y no podría haber sido de otra forma. Si el Estado no lo toma al tema de la vivienda como un problema social y de soluciones sociales, esto va a volver a pasar. No es una situación deseable por nadie, lo de la toma, nadie es feliz tomando un terreno, pero como me decía un compañero de militancia, si vos no tenés un techo, no puedes ni pensar en salir a trabajar al otro día. O sea que lo primero realmente es tener un techo, poder tener una vivienda digna y de ahí pensar en el desarrollo familiar, por lo cual, ¿qué pensamos que hay que hacer en estos casos? Reconocer la emergencia habitacional. El Estado y cada municipio debería tener un observatorio y un banco de tierras y tener medidas que ataquen la especulación de las tierras, porque hay terrenos abandonados por 20 años, 30 años, y eso hay que retomar la idea de la función social de la propiedad privada que estuvo escrito en nuestra Constitución en el año 1949 y fue derogado por un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir? Que no pueden haber terrenos extensos, abandonados por muchísimo tiempo, esperando el precio para ser vendidos y comprados en el mercado inmobiliario. Y el otro gran beneficiario de todos estos tiempos ha sido los bancos, los intermediarios en todos estos créditos que el Estado financia. El gran ganador han sido los bancos y los pobres asalariados pagando cuotas muy altas de esos créditos, restringiéndose en muchísimas otras necesidades. Así que ahí tenemos 2 eslabones para atacar el problema: la especulación en las tierras y el tema de la intermediación financiera. Eso, por supuesto, agreguémosle que los salarios deberían estar conforme a un nivel mucho más alto de lo que están ahora,
que no sea más de un 15% del salario lo que se va en un alquiler, cuando hoy, por ejemplo, Cornejo hablaba de un 30%, nos parece una barbaridad del esfuerzo de todo un mes de trabajo que un 30% vaya al pago de un alquiler. O sea que bueno, estamos apuntando a que se tomen medidas fuertes en este sentido. Terrenos hay que atacar la especulación y poner recursos estatales para que el IPB salga a comprar tierras, que se salga a comprar, y agravar el que tiene abandonado un terreno por más de 20 años, empezar a subirle los impuestos para de alguna forma presionarlo para que o lo venda o lo ponga en producción o lo lotee, que le dé un uso social. Eso entendemos que por ahí puede venir la solución. Ahora, viste, Nicolás, que hay un tema que con esta cuarentena se ha como agudizado, que tiene que ver con que las viviendas que hay en los sectores, las grandes barriadas populares, y muchas que son villas y muchos asentamientos, en la pandemia ha quedado al descubierto otra situación que tiene que ver con la precariedad en la que se está viviendo, ¿no? Porque una cosa es poder llegar y tener un terreno, una tierra, pero después los servicios y todo lo que significa la lucha para poder estar vivir en una vivienda digna y con los servicios que corresponden, ¿no? Claro, ahí tenemos que revisar qué prioridad le da el Estado a la infraestructura, a los sistemas de agua potable, de saneamiento, de cloacas. Si uno ve las leyes, están muy claritas, son beneficiosas. La Ley de Ordenamiento Territorial de Mendoza plantea la obligación de los estados en priorizar este tipo de obras. Y si uno va a ver al presupuesto después, por ejemplo, Luján de Cuyo, ¿cuánto destinó al servicio de cloacas? El 15% del presupuesto que iba para obras. O sea que puso mucho dinero en arreglar plazas, calles y veredas y muy poquito en arreglar sistemas de agua potable. Así que la prioridad, por ejemplo, de una familia en el salario, hay que poner en discusión que no se puede llevar todo el salario el tema del pago de un alquiler o comprar una casa. Una casa hoy ronda los 4,5 millones de pesos. Eso implicaría 65 años estar pagando del salario, destinarlo a la compra de una vivienda. Así que eso hay que revertirlo y se podría hacer dando créditos a tasa cero. O sea, tendría que haber una banca estatal, que la banca estatal ¿qué haría? Tener los ahorros de los mendocinos, ponerlos en función de los planes de vivienda a tasa cero. No dejarle el negocio a los bancos privados que si no tienen tasas en dólares, de rentabilidad en dólares, no lo terminan dando los créditos. Así que entendemos que los recursos están, sería qué política estatal se pone a disposición de la necesidad de la vivienda para cada mendocino y argentino. Nicolás, y bueno, y una pregunta más para ir cerrando. ¿Qué pensás de esta ley Difonso, que es la ley que acaba de tener media sanción ahora en la legislatura? Mirá, lo primero que da bronca es el carácter clasista que tiene, discriminador, que un amigo me lo hacía notar, me decía, si hubieran puesto que el que toma un terreno, porque ustedes saben que la ley dice, el que toma un terreno no puede adquirir, no va a poder tener los beneficios sociales del Estado, que hubieran puesto que tampoco puede ser partícipe en una licitación pública, hubiera sido hasta más prolijo, como decir, bueno, que cualquier persona que esté tomando no acceda a ningún beneficio del Estado. En cambio, estos han sido tan desprolijos que hasta marcan que los pobres que tomen tierra serán castigados sacándole los beneficios sociales. O sea que es una aberración esa ley, es un papelón, deberían dar vergüenza a los que han aprobado esa iniciativa y bueno, están a tiempo de que no salga, porque sería una gran herida social, además de otras heridas como el Itenau, distintas situaciones que estamos viviendo en la provincia, lo del atentar contra el agua potable y agua pura de Mendoza. O sea, son como ataques que la población va recibiendo en distintos frentes, que esto ya me parece que es muy grave. Así que esperemos que no salga, que los legisladores puedan convocar a la sociedad, a que vea que no es un problema de cómo lo castigo más al que está tomando un terreno, sino cómo le doy la solución. Si todo el mundo con el que habla en esta situación están dispuestos a pagar una cuota, como era el IPB antes, que eran cuotas accesibles. O sea, nadie está pidiendo que se le regale nada a nadie, sino que lo que uno ve que son todo el pueblo trabajador y como no alcanza, se dan estas situaciones de tensión o de tomas que en vez de dar solución, esta gente está buscando castigar aún más. Bueno, la verdad que muy claro. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado hoy en Mirada Cuyana. Bueno, gracias a ustedes.
Acá estamos en un programa más de Mirada Cuyana. La verdad que para nosotros ha sido muy importante poder contar con entrevistas a quienes son los que vienen transitando estas problemáticas y que vienen escuchando a la gente en las barriadas populares y a quienes hoy no tienen una casa o una vivienda solucionada, el gran problema que tenemos en nuestra provincia y en el país, ¿no? Lo que es el déficit habitacional. Y bueno, en esta semana, como ya vamos a escuchar enseguida a Guillermo Mouján, esta semana le dio media sanción en diputados a la ley Difonso, la ley que castiga y quita beneficios, por así decirlo, y discrimina a quienes hoy tienen la necesidad de resolver de manera inmediata y urgente una vivienda. Estamos con Guido Peña, quien es el coordinador provincial de la Corriente Clasista Combativa de Mendoza. Y bueno, bienvenido Guido, la verdad que queremos escuchar cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esta ley, cómo les llega, cómo les toca, en el medio de una situación de pandemia y de cuarentena que ha generado una crisis social tremenda y en el que sabemos y nos consta de que hay gente que ya a esta altura ya no puede sostener ni siquiera la paga de un alquiler. Por lo tanto, se suma una situación de problema más a todo lo que se viene acumulando en cuanto a lo sanitario y a lo social que ya se venía viendo y que hemos hablado en otros programas, ¿no? Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida también. Bueno, gracias, digo que más que bienvenido, gracias. Sí, la verdad que ayer cuando escuchábamos la media sanción de este proyecto, nos volvía a preocupar una línea que se viene empujando en la provincia de Mendoza, que en vez de atender las necesidades y los problemas sociales y estructurales que vive la provincia, en la única línea política que sigue empujando Cambiemos, hoy con Difonso a la cabeza, es un proyecto de ley punitivo, represivo, que nada tiene que ver con la solución de los grandes problemas que tienen los mendocinos. Y a la vez también nos preguntábamos ayer si los legisladores en la provincia de Mendoza que habían apoyado ese proyecto conocían realmente la realidad o deja clara evidencia, si no, de que no tienen la intención de generar políticas de inclusión. ¿Y por qué? Porque Mendoza es una provincia que en la actualidad la pobreza ha superado el 50%, donde en diferentes oportunidades hemos dicho que es una provincia que el déficit habitacional que tiene es muy grande, es una de las provincias con mayor cantidad de asentamientos con respecto al nivel a la cantidad de población que tiene, Claro. con otras provincias. Entonces demuestra que los legisladores o no conocen esa realidad o claramente están generando políticas con otros intereses, ¿no? Y que lamentablemente esos intereses que siguen empujando no solamente generan mucha más exclusión, sino que generan mucha más violencia de la que ya viven los grandes sectores en la provincia de las barriadas populares. Nosotros también ayer analizábamos, ¿no? Esto que vos decías, que hoy ante esta situación donde la falta de trabajo aumenta, donde la situación inflacionaria también sigue aumentando, donde nuestros comedores y merenderos en la provincia la mayoría han sido desbordados, no tenemos hoy comedores en los cuales no han sido desbordados, todos han sido desbordados, solo la Corriente Clasista y Combativa tiene más de 60 merenderos y comedores, lo cual son indicadores que muestran la clara que hay una situación social y económica de emergencia muy profunda. Claro. Y que estos indicadores, en vez de por lo menos pararse en estadísticas simples como la que en su momento
el IPB realizó, donde demostraba que un déficit habitacional de 70.000 viviendas en el año 2018, fines del 2018, ¿por qué no hacer eco de esa situación? La mayoría, digo, porque si se quiere, vos podés acá discutir que hay sectores que pueden y otros no. Claro. Llegar a acceder a una vivienda. Mejor ejemplo que los proyectos del Plan UBA, que en su momento Cornejo en la provincia trazó o dio como política habitacional para las y los mendocinos de un sector social, demuestran que está lejos de la realidad que hoy vivimos la mayoría de los mendocinos y las mendocinas. Tuvo un proyecto del Plan UBA donde la mayoría no lo pudo pagar. Claro. Y tuvo que, y está la situación, ¿no? de la calle Mitre y Pellegrini, donde la mayoría de esos edificios no pudieron ser habitados porque no pudieron ser pagados. Entonces, ¿qué le queda a un trabajador, a una trabajadora de la economía popular, a un trabajador rural, a una trabajadora que vive el día a día, que trabaja de la changa, ¿no? Hoy en pandemia, donde todos conocemos el colapso sanitario que existe en la provincia y las emergencias que estoy nombrando, entre otras tantas que existen, y que esta ley llamada, o mal llamada, Difonso, porque en realidad es un proyecto de ley de Cambiemos, Sí. Empuja esta idea, ¿no? De la represión y lo punitivo para solucionar los problemas de las mendocinas y los mendocinos. Y ahora, qué tremendo, ¿no? Porque ellos, como uno de los argumentos que utilizan, tiene que ver con esto de las tomas de las tierras, ¿no? La preocupación por el crecimiento de tomas de manera ilegal de tierras en la provincia, cuando esto se viene dando hace mucho tiempo, pero acá viene también un aspecto de la discriminación, ¿no? Porque acá hay sectores que han tomado tierras para construir countries, para construir barrios privados, que siguen gozando de todos los beneficios, y sobre eso grandes negocios inmobiliarios sobre terrenos tomados ilegalmente. Leía esta mañana varias notas. La verdad que lejos están de ser sancionados con una ley como la que Difonso está proponiendo, que esperemos que en senadores no se apruebe, pues esperemos que el pueblo mendocino la pueda frenar en senadores, pero que se ve claramente la discriminación, ¿no? Como para un sector toda la ley, todo el castigo, y para otros sectores siguen gozando de beneficios, que la verdad que es lamentable, y que esperemos poder, por lo menos, que se difunda esto de una manera para que entendamos que el problema de la tierra y el problema habitacional en nuestra provincia tiene que tener políticas claras de resolución, no políticas o leyes como esta, que lejos está de solucionar, ¿no? Sí, 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 otra de las cosas que también uno denota en este proyecto de ley, que es claramente discriminatorio, porque como vos decís, Vila Manzano, que se quedó con terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo en su momento, en ningún momento hoy esta ley trata de esas usurpaciones, ¿no? De todo el pedemonte que ha sido tomado por country, que ha sido tomado por sectores inmobiliarios grandes en la provincia, que están manejando, que siguen manejando otros intereses, y que no es la de resolver las necesidades urgentes, sino es la de seguir enriqueciéndose. Y en eso, ayer también un medio de acá de Mendoza nos preguntaba cuál era la salida que nosotros proponíamos. Nosotros en la provincia de Mendoza, en su momento, con el proyecto de ley que presentamos de emergencia social y agraria, entre otras cosas que planteaba la necesidad de resolver la situación laboral de muchos sectores de la provincia, también planteaba la necesidad de que el banco de tierras fiscales que actualmente la provincia tiene, poder trabajar en un proyecto que no solamente resuelva la situación del déficit habitacional, sino también que empiecen a dar soluciones a las cuestiones laborales, ¿no? Porque Claro. nosotros en diferentes oportunidades lo hemos dicho, nos ponemos a disposición de generar estos proyectos y de
también arremangarnos para trabajar en nuestras propias viviendas. Nuestras compañeras, de hecho, hoy en la provincia de Mendoza, no sé si estos legisladores también lo conocen, estamos trabajando con proyectos en la cual están haciendo mejoras en núcleos húmedos para todos nuestros compañeros y compañeras en las barriadas populares. Y digamos, en esta dirección, atendiendo a la necesidad y a su vez generando empleo, ¿no? Dando la posibilidad de que estos compañeros, estas compañeras, muchas de ellas anécdotas, ¿no? De que decían, bueno, yo no sé armar una pared, pero tengo mis manos, lo he visto, entonces, bueno, hay todo un trabajo con algunos que han tenido la capacitación en su momento, porque la vida se la ha dado, Claro. están hoy empezando a construir su cocina, su baño, su techo, digo, otra dirección que va totalmente opuesta a lo que ellos están planteando en la provincia de Mendoza. Y a la vez mañana, y nosotros ayer decíamos que es paradójico, ¿no? Por dónde va la política para cada sector, porque mañana nosotros en Buenos Aires, La Matanza, con un sector muy amplio de organizaciones sociales, religiosas y políticas, vamos a presentar un proyecto de ley que consiste en esto, en dos puntos. Uno, el acceso a la tierra para la vivienda y también el acceso a la vivienda para producir. Un proyecto se llama Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Y que donde nosotros nos paramos con este tipo de proyectos para dar soluciones en el contexto en el que vivimos, ¿no? Ante la falta de oportunidad para tener una vivienda, en el incremento que existe de alquileres y que no se pueden pagar, que la salida no sea la calle, que no sea el de tener que ir a recostarse en un banco, o en la mayoría de los accesos acá en la provincia de Mendoza, donde un montón de gente no tiene un lugar para vivir. Y por el otro lado, este proyecto discute, o por lo menos intenta dar solución a la crisis alimentaria, la emergencia alimentaria que tenemos en la Argentina. Nosotros en su momento, bastante ambicioso, planteábamos que era necesario en la Argentina discutir la creación de 1 millón de chacras. Este plantea poder hacer la creación de todos estos proyectos con la intención de fortalecer la oportunidad y el acceso al alimento para miles que hoy no lo tienen. Y también, bueno, el de la vivienda, ¿no? Así que, bueno, indudablemente en el fondo la política de cada uno de un sector y el otro, creo que a las claras está de que lo que queremos seguir generando son políticas de inclusión y no políticas represivas. Qué bueno lo que nos contás, Guido, porque la verdad que es muy importante esto y se ve claramente la contradicción de una provincia en la que se está castigando a quien hoy más necesita una vivienda, y por otro lado este proyecto que se va a presentar mañana, que se lo contamos a la audiencia, que está muy bueno, que es el diputado nacional del Partido del Trabajo del Pueblo, Juan Carlos Alderete, un gran dirigente de la corriente clasista combativa a nivel nacional, que junto con organizaciones sociales se viene transitando ya un camino largo en el que se viene planteando la necesidad de tierra, techo y trabajo en nuestro país. Y bueno, hoy está este proyecto y esto que decía Guido, ¿no? Es una corriente y son una corriente de trabajadoras y trabajadores de la economía popular que hoy vienen no solamente cuestionando las políticas de los gobiernos, en este caso provincial, con estas leyes, sino que también vienen proponiendo propuestas concretas como un proyecto y también muy abiertos al diálogo para poder salir adelante, que sean escuchados, porque acá yo creo que nadie está pidiendo que se les regale nada, sino que es un diálogo para poder tener y trabajar la tierra, para poder tener acceso a la vivienda y para solucionar ese problema habitacional que tienen muchos mendocinos y mendocinas, y que seguramente que quienes están alquilando hoy, la verdad que se les está haciendo cada vez más difícil poder pagarlo, y como ya mucho se le hizo y no les quedó otra situación,
que terminar yendo a tomar alguna tierra para poder vivir. La verdad que es una situación muy difícil, muy compleja, pero desde Mirada Cuyana agradecemos que vos puedas estar acá, porque la verdad que... Hola, buenas tardes. Aquí estamos en una entrevista más en el programa de Mirada Cuyana. Hemos invitado a Guillermo Mouján. Él es presidente del Partido del Trabajo del Pueblo de Mendoza, y lo hemos invitado para que nos cuente qué ha pasado hoy en la legislatura de la provincia. Entendemos que se ha dado media sanción a la ley Difonso, así se la conoce, que es una ley que castiga, por así decirlo, a quienes usurpan tierras, les quita beneficios. Y bueno, la idea es que Guillermo hoy nos pueda más o menos contar de qué se trata esto y poder, como hacemos siempre en el programa, reflexionar sobre lo que viene sucediendo. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué pasó hoy ¿Qué con tal? Buenas esta... tardes. Bien, la semana pasada nos enteramos de la presentación del proyecto de ley por parte de Difonso, en el que el proyecto indicaba o pretendía castigar o negar el acceso a derechos sociales, a ayuda social o ayuda económica y de vivienda a cualquier persona que pudiera estar ocupando terrenos en búsqueda de solucionar su situación de vivienda, su situación familiar de vivienda. El proyecto entró y hoy ha sido tratado en diputados y ha sido aprobado, o sea que tiene media sanción. Hasta donde entendemos, sabemos que el problema de la vivienda no es un problema relacionado con la justicia, no es un problema que deba resolver la justicia, sino que es un problema social que se debe de resolver desde el punto de vista político. Hay una legisladora radical, por ejemplo, hace mención a que en Mendoza hay cerca de 75.000 personas buscando una solución habitacional. Esta ley, en sus 3 o 4 artículos, es muy cortita, establece que cualquier persona que haya sido encontrada o se encuentra en la situación de ocupar un terreno que no le pertenece para poder construir o poder armar su vivienda, su rancho, poner sus 4 palos y un nylon, además de va a ser castigada porque está dentro del Código Penal, digamos, recibiría una sanción social. Es decir, además de no tener vivienda, se le negarían cualquier tipo de beneficios por parte del gobierno provincial, relacionados no solo con el tema de vivienda, porque no podrían participar o incluirse en los planes del IPB, sino también cualquier otra ayuda económica o social por parte del gobierno provincial. En otro de los puntos de la ley, por ejemplo, también para hacerlo más grave, esta situación invita a los municipios a que adhieran a esta ley, por lo tanto, tampoco podrían acceder estos sectores a beneficios que puedan darse desde los municipios. Y hasta hace la recomendación o solicita la información al gobierno nacional de esta situación para solicitar al gobierno nacional que también se le quiten los beneficios sociales que pueda tener esta persona que en busca de solucionar su problema habitacional se arrima a un terreno, a un lugar desocupado para tratar de construir su vivienda, ¿no? Sin duda es un doble castigo porque digamos, uno de los sectores más complicados, generalmente de quien no tiene vivienda, es porque no tiene los medios económicos como para acceder regularmente a un plan de los organismos oficiales o de las mutuales, en donde le piden ingresos que están muy fuera de su alcance, ¿no? Por un lado se lo castiga en que no puede acceder a la vivienda, y por el otro lado se intenta del modo que pueda, de la forma que ha podido encontrar para resolverlo,
armar su vivienda en un terreno no ocupado, le cae la causa penal y además ahora estas sanciones sociales, ¿no? Qué tremendo, porque atravesamos una situación de pandemia en la que las situaciones se han agudizado, la crisis económica se ha agudizado, muchas familias ya no están en condiciones de sostener un alquiler, y la verdad que lejos de esta ley o el mismo el gobierno de resolver la situación de vivienda, una vivienda digna, y la situación económica en el marco de esta pandemia, esto lo que hace es profundizar una situación que se termina discriminando y dejando cada vez a más gente en la calle, en una provincia de que tiene más del 40% de la población en la pobreza, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es así. Eh, Ahí habría que, a ver, esta ley proviene del legislador, de Jorge Alfonso, del bloque del Frente Renovador. Y Difonso era conocido, digamos, en el ambiente político por su defensa del medio ambiente y por su defensa del derecho al agua pura. De hecho, es uno de los coautores de la ley 7722. Claro. Por lo tanto, resulta sumamente contradictorio que en algunos salga defendiendo un derecho básico como es el derecho al ambiente sano y al agua pura, y termine acá reprimiendo y castigando a quienes tratan, por los medios que pueden, de solucionar otro de sus derechos, que es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Y qué tremendo que aparezca esta ley justo ahora. Lo que desconocemos algunos es por qué ahora, por qué ya esta situación, esta ley, tan repentinamente se trata y se da media sanción, ¿no? Y se resuelve rápidamente, exactamente. Sí, todo esto viene a colación de la situación que se ha dado en las semanas anteriores de ocupación de terrenos en diversos lugares del país y algún intento acá en Mendoza. Digamos, esta ley viene en la misma línea que viene aplicando el gobierno provincial, que frente a cualquier reclamo legítimo o frente a cualquier reclamo de una necesidad de los sectores populares, en vez de buscar soluciones políticas, buscar soluciones acordadas, lo primero que hace es castigar, ¿no? Lo hizo con el Código Contravencional, con el ítem aula, o bueno, otras medidas que hacen que cualquiera que quiera plantear una situación distinta a las políticas oficiales o reclamar por algo que entiende que tiene derecho, se vea perseguido y se vea castigado, ¿no? Tal cual. Realmente muy, muy grave. Es gravísimo, y la verdad que no dejamos de ver esta sintonía con el gobierno de Cornejo, ¿no? Con todas las políticas que ha venido desarrollando, y que, bueno, que uno se pone a pensar y a reflexionar un poco, y bueno, es un poco más de lo mismo que se venía haciendo con la dificultad que venimos atravesando en esta pandemia, ¿no? Que se han agudizado las situaciones y cada vez hay más necesidades, y vemos que un gobierno no resuelve a favor del pueblo, sabiendo que el tema principal hoy, por lo menos lo que entendemos y de lo que hemos venido abordando en el programa, en los diferentes programas, tiene que ver con el dinero, ¿no? De quién va a pagar esta situación, y está claro que las políticas que se vienen hoy desarrollando y las leyes que se vienen aprobando, nada que ver a lo que el pueblo necesitaría hoy, ¿no? Ustedes desde el Partido del Trabajo del Pueblo, ¿qué camino, qué ven? Mirá, por lo pronto hemos sacado un comunicado de repudio, estamos trabajando con eso, estamos en charlas con las organizaciones sociales porque hay que ver la forma de parar esta ley cuando llegue a senadores, de manera que se rechace. Digamos, tenemos por un lado, si queremos, dos situaciones muy, muy contrapuestas. En este momento se está discutiendo el impuesto especial a las grandes fortunas para enfrentar esta crisis a nivel nacional, en la Cámara de Diputados a nivel nacional, y por el lado opuesto, digamos, o en el sentido totalmente opuesto, acá en Mendoza aparece la media sanción de esta ley que viene a golpear justamente a los sectores más golpeados, valga la redundancia, por la crisis que dejó el gobierno de Macri, el gobierno de Cornejo, que no ha resuelto el gobierno de Suárez,
y que se ha visto intensificada y agudizada tremendamente con la pandemia del COVID-19, con lo cual realmente resulta una medida imposible de creer en este momento, ¿no? Sí, ¿no? Y más que nacionalmente, entiendo, el viernes 18 se va a hacer la presentación del diputado nacional del Partido del Trabajo y el Pueblo, Juan Carlos Alderete, del proyecto de Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Totalmente contradictorio a lo que viene sucediendo en la provincia con la ley Difonso. Sí, Mendoza totalmente, o los legisladores afines al gobierno de Mendoza, totalmente contrapuestos con lo que se viene desarrollando desde las líneas nacionales. Esta ley que se va a presentar el viernes, cuyo autor es Juan Carlos Alderete, viene trabajada desde un consenso con las organizaciones sociales, fundamentalmente, que son las que están en el terreno, viendo y trabajando y tratando de paliar esta crisis, y con el conocimiento total o pleno de la situación de gravedad con que viven los sectores populares. La situación actual agudizada por esta pandemia, ¿no? Realmente una cosa muy a contramano de lo que se debería estar esperando en la provincia. Bueno, ojalá nos queda una posibilidad más a los mendocinos de poder frenar esta ley, de poder que no pase, que los senadores no le den la otra media sanción, porque la verdad que es nefasto, como vos decías, y la verdad que lejos de solucionar un problema que toca a muchísimos mendocinos y mendocinas, el tema de una vivienda digna, esto lo que hace es agravar y angustiar más a un sector de la población que hoy la está pasando bastante mal, ¿no? Exactamente, exactamente. Parece que los legisladores no atienden o no se preocupan por resolver el problema, sino por castigar a quienes tienen problemas. Habría que recordarle al senador Difonso, como decimos en nuestro comunicado, que justamente fue el pueblo mendocino, por miles y miles, quienes salieron a defender el derecho al ambiente sano y al agua pura, cuando se quiso voltear la ley 7722, de la cual el legislador Difonso es coautor, ¿no? Es decir, ahí se defendió un derecho en la calle, incluso a pesar de la represión que se vivió y de las medidas políticas tomadas desde el gobierno provincial y los legisladores afines. El pueblo pudo dar vuelta a esta ley que nos perjudicaba enormemente. Ahí confiamos en que los senadores van a recapacitar y van a tener en cuenta la situación real que están viviendo los sectores populares y los más desprotegidos en Mendoza, que necesitan una solución política real y no un castigo. Está también, si querés, para referencia, desde el Partido del Trabajo y del Pueblo, se ha presentado, se ha ofrecido a varios legisladores y a los partidos del Frente de Todos también en Mendoza, un anteproyecto de impuesto a las grandes fortunas en Mendoza, que si bien está planteado para la ayuda en el ámbito de la política sanitaria, de la política de salud, muestra un camino distinto a cómo resolver las necesidades populares. Tal cual, creo que ese es el debate de fondo en relación a La Plata. Y bueno, ojalá podamos tratar de salir de esta situación de que estando en la casa, los legisladores creen que el pueblo mendocino no va a decir nada, y creo que todavía tenemos el registro de lo que fue ese diciembre caliente del 2019, en donde pudimos dar vuelta a la tortilla, por así decirlo, en relación a un derecho como fue el agua, con la 7722, y creo que bueno, que ahora el dar a conocer lo que ha sucedido hoy con esta ley, esperemos darle mucha difusión y poder frenar para que esto no siga adelante, y esperemos que sigan habiendo más propuestas como la del diputado Juan Carlos Alderete, que va a presentar ese proyecto, y que la verdad que es un proyecto muy interesante porque plantea la tierra, el techo y el trabajo, tres puntos muy interesantes e importantes para cualquier argentino, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que tenemos el deber y la obligación ya rápidamente de difundir
las tremendas consecuencias que va a traer este proyecto de Difonso en la provincia. Así lo haremos, Por lo menos, exacto. Le daremos toda la difusión posible. Muchas gracias, Guillermo, por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a seguir reflexionando sobre este tema, y seguramente te volveremos a contactar porque esperemos que este tema se siga difundiendo, pero sobre todo que se siga discutiendo cuáles son los caminos, y que el gobernador de la provincia pueda escuchar a quienes hoy tienen propuestas concretas para poder dar viviendas, para poder dialogar y no mandar proyectos a través de los legisladores ocultamente que se aprueban de un momento a otro, sin antes por lo menos haber sido consultados, haber proporcionado diversas respuestas habitacionales para quienes hoy están necesitando, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Entendemos que el pueblo mendocino tiene una historia de lucha por sus derechos, y esperamos que en este caso podamos dar vuelta también a esta ley nefasta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Guillermo, gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos veremos en una próxima. Gracias a ustedes. Mi nombre es Malvina Alvera, soy parte de la Federación Nacional Campesina y te invitamos a participar este 18 de septiembre a las 14 horas de la presentación del proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, que en tiempos de pandemia significaría el acceso de tierra para producir, para vivir y la creación de puestos de trabajo. Por eso, este 18 te invitamos a que sigas el acto por las redes sociales.